Bueno, bienvenidos, qué bueno que están aquí, qué lindo se ven. Algunos venimos, ¿verdad? Vestidos con alguna parte de nuestro país. Permíteme, me falta algo muy especial, una prenda muy especial. Y ya con esto, miren, ya doy el gatazo, ¿eh? ¿Qué tal? De jarochos. Gracias a Dios. Bueno, el tema de hoy se llama Puertas abiertas al enemigo. Es un tema que el Señor puso en mi corazón y me lo confirmó con el rol de alabanza del día de hoy. Si se fijaron, sacamos del baúl de los recuerdos algunos de los cantos antiguos basados en la palabra de Dios acerca de la guerra espiritual. La Escritura dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y estos mensajes casi no les gusta, no se escuchan en las iglesias, no son muy populares. ¿Por qué? Porque la gente se desanima, la gente a veces hasta se asusta y dice, caray. O la gente simplemente se queda pensativa y como que no lo cree. Pero de lo que voy a hablar ahora tiene que ver mucho con lo que estamos celebrando hoy, que es una independencia física. La Biblia dice en Efesios 4:27, y no den lugar al diablo. ¿Cómo dice? Y no den lugar al diablo, no den la oportunidad al diablo. Así que les voy a hablar de la misión de los discípulos de Jesús. Quiero que abran su Biblia en Mateo 10, 7 y 8. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8. ¿Por qué dijo Pablo que no demos lugar al enemigo? Bueno, cuando el Señor Jesús envió a sus discípulos, les comisionó con varias cosas que debían ellos hacer. Y dice Mateo 10, 7. ¿Ya lo tiene? El primer libro del Nuevo Testamento. San Mateo, capítulo 10, verso 7. Dice, y yendo, les ordenó el Señor Jesús, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dar de gracia. De gracia recibisteis, dar, ¿qué cosa? De gracia. Vamos a dar gracias a Dios y vamos a orar para que esta palabra sea lo que tú y yo necesitamos en esta tarde. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todo lo que viniste a hacer. Viniste a predicar el año agradable del Señor, a sanar a los enfermos, a limpiar a los leprosos desahuciados, Señor, aún resucitar a los que ya estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y para echar fuera todo demonio, Señor, toda obra de las tinieblas, Señor, y de gracia nosotros somos salvos. Por tu gracia, por tu gran misericordia, te damos honra, gloria y alabanza. Bendito sea tu nombre. Amén. Bueno, pues bienvenidos nuevamente a esta casa de oración, Nueva Generación en Cristo. Cristo nuestro Señor nunca le ocultó a sus discípulos la lucha espiritual contra espíritus enemigos de Dios. La Biblia les llama demonios. Había que echarlos fuera, ya lo leíste, había que echarlos fuera. Si hay que echarlos fuera es porque están en un lugar, están dentro de alguien. Pero ahora parece que los cristianos no solo no los echan fuera, sino que como que les dan la bienvenida o descuidadamente dejan puertas abiertas para que ellos entren a sus vidas. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, de algunas de las puertas que descuidadamente podemos dejar abiertas, donde el enemigo comienza nuevamente a esclavizarnos. Es como si después de haber peleado grandes batallas en nuestros países de origen, volviésemos otra vez a permitir que nos conquisten, que nos gobiernen, que nos manipulen, que nos apabullen, ¿verdad? Como lo ahora está haciendo el narcotráfico y tantas cosas. Por eso se levantan las autodefensas y se levanta el pueblo diciendo, no, ya no queremos, ya fuimos esclavos, ser esclavos otra vez. Bueno, pero no es cierto que algunos
les gusta el negocio y abren las puertas y después ya no pueden salir? Bueno, yo quiero hablarles de las puertas abiertas a los demonios, de esas cercas rotas. Llamamos cerca a esa barda de madera que rodean las casas, sobre todo aquí en Estados Unidos. En México no hay muchas, pero allá se usan las bardas de ladrillo y aquí se usa más la madera, pero sirve para lo mismo. Imagínate que esa reja, esa madera o esa barda está rota por donde puede haber huecos y se pueden colar los ladrones, se pueden colar personas indeseables. Si nosotros se lo permitimos, los demonios pueden influenciarnos, escúchame bien, oprimirnos, obsesionarnos y en algunos casos aún controlarnos. Por eso el Señor nos advierte en Efesios 4:27 que no le demos cabida, que no le demos lugar al diablo. Y tú me preguntarás, ¿y cómo le da uno cabida? Bueno, en el contexto está hablando del enojo y del resentimiento. Pero darle lugar al diablo se refiere a darle autoridad en nuestras vidas o hacer algo que permita que él nos influencie o nos atormente o tratar nuevamente de esclavizarnos. Porque ya fuimos liberados del pecado, así dice la Escritura, ¿verdad? Pero si volvemos a pecar voluntariamente, dice la Biblia, pues abrimos un hueco para que nuestro adversario vuelva a tratar de controlarnos. Ahora, la Biblia nos muestra, escúchame bien, que los demonios son reales, que son espíritus flotantes que necesitan entrar en un cuerpo para realizar sus maldades, satisfacer sus malos deseos. Y Jesús lo dijo de una manera muy clara. Mira lo que dice la Escritura. Cuando el espíritu impuro sale del ser humano, o sea que está dentro de los seres humanos, ahí vive. Cuando el espíritu impuro sale del ser humano, anda por lugares áridos, desérticos, en busca de reposo. Pero al no encontrarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Son palabras de nuestro Señor Jesús, Pongan mucho cuidado. Y cuando llega y la encuentra barrida y adornada, y cuando llega y la encuentra barrida y adornada, yo añadiría vacía, va y trae otros 7 espíritus peores que él, y todos entran y ahí se quedan a vivir, y el estado final de aquel hombre, ya no alcanzó a escribirse ahí, es peor que el primero, dice la Biblia. Es peor que el primero. Pues muchos de esos demonios salieron de nuestras vidas cuando le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. Muchos de ellos. Pero otros, hermanos, como que se agarraron de un derecho legal en nosotros que les dio permiso para quedarse. O como algunos para influenciarlos, atormentarlos, controlarnos. Y la Biblia dice, como acabamos de leer, que los demonios que una vez fueron echados fuera, van a intentar volver a entrar. A ver si lo captas. ¿De qué te liberó el Señor? Sí, de ese pecado horrible, de ese vicio, lo va a volver a intentar. Fuiste liberado de la depresión, nuevamente demonios de depresión van a querer volver a regresar a su antigua casa. Pero al regresar encuentran barreras, encuentran que tú eres un hombre de oración, de alabanza, eres un hombre de obediencia, y sin embargo cuando te descuidas abres un boquete tremendo y entonces la barda ya como que ya no sirve. Para eso usamos nosotros las protecciones, ¿verdad? Para cuidarnos, para resguardarnos, y solamente hay una puerta y es el único lugar donde podemos abrir y cerrar. No queremos que nadie se salte. Como te digo, la idea más bien es como una cerca de madera. ¿Qué le sucede a las cercas viejas, descuidadas? Se empiezan a caer los tablones y se abren tremendos huecos en esas puertas espirituales, y por ellas pueden entrar personas indeseables. Por eso quiero que se imaginen lo siguiente: una cerca rodeando totalmente una casa, ¿verdad? Imagínese eso y entonces usted entenderá a qué me refiero. Esa es una cerca que nos protege. Pero algunas situaciones que pasaron, algunas cosas que nosotros hicimos, rompieron esa cerca, y a través de esa cerca rota, de ese tablón que se ha caído, pues ya hay
huecos enormes en nuestras vidas. Ya no puse otra ilustración donde está el hueco de la cerca, ¿verdad? Un tablón se ha caído y entran a nuestras vidas. Ahora, esas puertas abiertas son, en primer lugar, número 1, el ocultismo. Yo no alcanzo a entender el por qué la gente practica el ocultismo si es algo que claramente se ve maligno, claramente se ve de la maldad, totalmente prohibido por la palabra de Dios, está totalmente prohibido, no hay ni siquiera un chancecito. Dios lo prohíbe en todos los casos. En los casos de liberación, hermano, cuando estamos orando por las personas para que Dios les ministre, cuando ministramos a esas personas, los demonios que entraron por causa del ocultismo bloquean la liberación, son los más difíciles de echar fuera, porque hay derechos legales. También estos demonios hacen que sea más difícil que otros abandonen a esa persona, como que los fortalecen. Pero entonces, ¿por qué razón la gente es atraída al ocultismo? Bueno, la primera razón, porque en todos nosotros hay un deseo de tener contacto con el mundo espiritual. En todos. Es algo natural del ser humano. En todos nosotros deseamos tener un contacto con el mundo espiritual. Recuerden que la dimensión espiritual tiene que ver con Dios, pero también tiene que ver con la oscuridad. O sea, cuando estamos hablando de espíritu, podemos hablar de un espíritu de luz o uno de tinieblas. Pero entonces, ¿por qué razón la gente es atraída a ese ocultismo, verdad? El Señor dijo que los que no están con Él están en su contra, están en contra de Él y viceversa. Hermano, no existe eso de brujería buena. No existe eso de magia blanca. No, o es blanco, Dios, o eso es obscuridad, negro. Entonces Dios puso en todos nosotros ese deseo por lo espiritual. Es algo muy natural. Hay un deseo en el ser humano por las cosas espirituales, con la intención de que nosotros le busquemos a Él. Lo que pasa es que el enemigo se aprovecha de eso para desviar nuestro corazón hacia lo oculto, hacia lo que está oscuro. La siguiente razón por la que una persona busca el ocultismo es porque ellos anhelan tener un guía espiritual, una persona que les ayude, que les aconseje, que los guíe. Así es como muchos, por la sugerencia de otros, ¿no es cierto que se inventan un amigo imaginario? Y comienzan a hablar con ese amigo imaginario, comienzan a llamarlo, a hablar con él, terminan siendo controlados y ya ese amigo ya no es tan imaginario y ya los dirige, ya les prohíbe, ya las cosas, y terminan controlados por un demonio. La Biblia dice claramente en 2 Corintios 11:14, dice así: y esto no debe sorprenderos porque hasta Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Desde hace años está de moda la angelología, el estudio y el culto a los ángeles. Hay gente que tiene sus angelitos en su casa y empieza a rendirles culto, casi les pone una veladora. Y empiezan a hablar con el ángel, desde la canción que nos enseñaron cuando éramos chicos: ángel de la guardia, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No está en la Biblia. Tú no puedes hablar con los ángeles, punto. Los ángeles pueden hablar contigo, pero tú no tienes ningún permiso en la Escritura de andar orándole a los ángeles. Ay, angelito lindo, guárdame. Ay, ángel de mi guardia. Y por ahí se aprovecha otros ángeles. Sí son ángeles, pero caídos. Sí son ángeles. Estás diciéndolo bien. Nada más que se disfrazan de ángeles de luz. Así que esa persona o ese ente que al comienzo se veía lindo, ese amigo imaginario, ese ángel de la guardia, es realmente un demonio disfrazado, dice la Biblia. Se disfrazan de ángeles de luz. Su propósito final: engañar, destruir a las personas. Bueno, otros desean conocer su futuro. Hijo, eso es algo muy fascinante, ¿no? Cuando te dicen, yo le puedo leer el futuro, a ver, te piden la mano para leer las líneas de tu mano, ¿no?
y decirte, vas a vivir tantos años, vas a tener tantos hijos, papá, y empiezan a leerte las líneas de tu mano. Tratan personas con la adivinación, el horóscopo. Y en todos nosotros hay ese deseo de saber, de conocer qué va a suceder adelante, ¿no es cierto? Nos gusta. ¿Será que me caso finalmente con esa persona? ¿Será que logro estudiar tal cosa? Y la gente se pregunta, ¿qué va a ser de mi futuro? ¿Cuál va a ser el resultado de mi vida si me caso con fulano? Esto es algo que solo debemos encontrar en Dios. Nosotros tenemos el gran recurso del Espíritu de Dios para mostrarnos, para dirigirnos. Pero algunos consultan el horóscopo. Y yo sé que es bien promocionado por todos lados. Ahora hasta existen cientos de aplicaciones en tu teléfono para consultar tu horóscopo y hacer tu carta astral. Y saber día con día lo que te va a pasar, supuestamente. Pero quiero decirlo muy claro en este lugar. El horóscopo es ocultismo. Y es algo que desagrada a Dios. Yo no sabía, dicen algunos. Sí, yo tampoco sabía. Me acuerdo que a los 14 años había una niña que trataba, ¿no?, de ser mi novia, ¿verdad? Y me enfermé de hepatitis y me envió su anillo para que me lo pusiera en la mano, su anillo de Aries. Y a mí me envía el anillo y me pareció un gesto muy bonito. Y ahí estoy metiéndome el anillo de Aries y yo empiezo a investigar qué signo soy. Resulta que soy Géminis. Y ya cuando crecí un poco más empecé a estudiar cómo se comportaba Géminis. Casi es una persona bipolar, ¿verdad? Porque es un signo de dos mellizos, dos gemelos, ¿verdad? Y empecé con unas tonterías impresionantes. Y uno se la cree y dice, ay, me está describiendo perfectamente. Yo soy Géminis. Usted no es signo de nada. Usted el único signo que tiene es el sello del Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Amén. Usted no debería leer el horóscopo, ni siquiera leerlo. Nosotros no pertenecemos a ningún signo porque Dios es el que nos dirige. Con respecto al Espíritu Santo, la palabra dice así, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿Espíritu de qué? De verdad. No te vayas con la mentira, con el engaño. El Espíritu Santo es el único Espíritu de verdad. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber. ¿Quieres saber el futuro? Él les hará saber las cosas que habrán de venir. Solo se necesita que tengamos comunión con Dios, ¿verdad? Porque pues no a cualquiera el Espíritu. Hay gente que dice, es que Dios no me habla. Bueno, es que tú no lo escuchas. Pero Dios sí habla a los que quieren ser guiados por el Señor. No hay persona que diga, Señor, yo quiero ser guiado por ti, que el Señor no lo escuche. El que a mí viene, dijo el Señor Jesús, no lo echo fuera, no lo desprecio, lo recibo. Muy bien, pues bien, Levítico 19:31 dice, no te contamines al recurrir a los médiums o a los que consultan con los espíritus de los muertos, yo soy el Señor tu Dios. Porque otra de las razones que atraen al ocultismo es porque quieren comunicarse con un ser querido, hermano. La gente quiere comunicarse con su ser querido, ¿verdad? Ya no lo puse aquí en el PowerPoint, pero te pongo la cita de Levítico 19:31. Y yo sé que esto suena muy lindo, ¿no? Hasta suena romántico. Quiero hablar con mi mamá que se me murió. Es que quiero que mi padre, que ya está muerto, me aconseje qué hacer, porque no sé qué hacer. Quiero preguntarle a mi esposa fallecida, mija, ¿será que me puedo volver a casar? Sale la mano del muerto. Y entonces por eso algunos van a los mediums. Pero eso es brujería, porque usted no está hablando con su mamá, ni con su esposo, ni con esa tía. Cuando usted hace esto, usted está hablando con un demonio. Un demonio que conoce todo su pasado y que conoce a su tía, a su abuelita, a su primo, a su mamá. Y que al hablar imitan a la perfección la manera de hablar de la abuelita. Pero al hacer esto,
tú le estás abriendo tremenda puerta a los demonios en tu vida. Sí, hay gente que se dice cristiana, que se dice creyente y está haciendo consultas espiritistas. Increíble, ¿verdad? Pero así es, hermano, así es. Mira, en Primera de Samuel encontramos el caso de Saúl. Ya el Espíritu Santo se había ido de él, por eso no sabía qué hacer. Necesitaba una estrategia de guerra y no podía hablar con Dios. Samuel se había muerto, no sabía qué hacer, por eso decidió ir con un medium para hablar con Samuel. Y aunque él, el que habló, parecía ser Samuel, y por eso algunos creen que era Samuel, ¿verdad? No, no era Samuel, era un demonio. Y todo lo que ese demonio profetizó se cumplió. ¿Y saben por qué? Porque cuando tú acudes a un espiritista o a cualquier persona de esas para que te hablen acerca del futuro, usted está entregando su alma a los demonios. Usted está entregando su alma a los demonios y ellos se van a asegurar de que todo lo que ellos profetizan se cumpla, pero no es la voluntad de Dios. Repito, Levítico 19:31, no te contamines al recurrir a los médiums o a los que consultan con los espíritus de los muertos, porque yo soy el Señor, tu Dios. Siguiente razón. Las personas se sienten atraídas al ocultismo y es porque desean controlar a otras personas. Ya no lo puse aquí en el PowerPoint. ¿Me estás escuchando? Las personas se atraen al ocultismo porque quieren controlar la conducta de otra persona para que ellas hagan lo que ellos quieren. Dice uno, yo necesito un hechizo, necesito una poción para que mi marido no me sea infiel, para tenerlo aquí comiendo de mi mano. O yo necesito un menjurje mágico para conseguirme un buen marido, dicen otras. No, yo necesito un amarre para que fulana deje a su marido y se venga conmigo. ¿Sabes? Eso es ocultismo. Y tal vez esta sea la principal causa por la gente es seducida, porque quiere tener poder. El diablo te vende un producto. ¿Sabes cuál es el producto del enemigo en todos los casos? Poder. El enemigo quiere regalarte, hacerte creer que tú puedes tener su poder y lo puedes usar para tu conveniencia. El precio de eso es altísimo, hermano. Muchos otros le pagan a brujos para maldecir a otros con conjuros, hechicerías, hasta vudú. Desaparecen a veces de las casas prendas, cepillos del pelo, porque con un poquito de pelo, con una prenda de la persona, te hacen un amarre y los demonios llegan a la vida de la persona. Otros se sienten atraídos a este mundo porque el enemigo se ha encargado de promocionarlo. Una herramienta que le funcionó mucho, hermanos, al enemigo fue cuando se distribuyó, se leyó y se hizo viral en todo el mundo los libros y las películas del famoso Harry Potter. Ese Harry, ¿verdad? A través de esto el enemigo enseñó que se puede usar el ocultismo para vencer los obstáculos de la vida. Ese era el mensaje. Aprende, eran clases de brujería para los niños de primaria. Salieron las películas todos instruidos para saber cómo usar el ocultismo para vencer los obstáculos de tu vida. Y ahí pintan al pobre Harry, ¿no? Un niño lindo, un poco bobo, pobre, que no tenía futuro, pero que gracias a la escuela de brujería pudo vencer sus obstáculos, pudo tener éxito y llegó a ser bien popular, con su cara de inocencia. ¿Lo has visto? Nunca hace una cara así fea ni se transforma. Es cara bonita, cara inocente. Él se protegió de los malos y esto lo ha usado el enemigo para promocionar el ocultismo, porque él sabe que es una puerta abierta a los demonios. En siguiente lugar, otros se acercan al ocultismo por curiosidad y por diversión, para sentir la adrenalina. Pero los que consultan el horóscopo, los que juegan a preguntarle a la tabla Ouija, los que meditan en la yoga, que se sienten atraídos a la astrología, la numerología, la piramidología, yo era uno de ellos.
Yo me leí mis libros de las pirámides de Egipto. Yo era fanático de la piramidología. A los que le encantan mirar, escúchame bien, a los que les encanta mirar películas de terror. Ya vi algunos que se... de ritos satánicos, de satanismo, películas de sangre, de descuartizados, de ritos, de posesiones demoníacas. No, salió El Exorcista y todo el mundo ahí, quiero ver El Exorcista. ¡Oh! Y cuando mueve la cabeza y cuando se levanta y siente la adrenalina. Y ahora jóvenes se van, apagan las luces y ponen una película la más tenebrosa y se llena y ponen, ¿a qué horas ponen las películas en los cines de esas? 12 de la noche, 1 de la mañana y sales así, ¿no? Me acuerdo que hace muchos años no estaba tan gruesa, pero me metí a ver esa del barco fantasma donde todos se mueren y sale la niñita ahí, el fantasma de la niñita ahí. No, hombre, cuando yo llegué a mi casa, subo las escaleras y casi veo a la niñita ahí en la escalera y en la puerta y en mi recámara. Te sugestionas, dices, ándele por andar ahí, viendo cosas que no te edifican, que abren puertas. Las cartas del tarot. Las bolas de cristal, la clarividencia, ¿verdad? Ahora se acostumbra a ir con los psíquicos. Es que yo quiero que me digan qué está pasando. Y vas y pagas a un psíquico. No se imaginan el mundo tan peligroso en el que se están metiendo. Porque aunque al comienzo parece lindo, emocionante, ya cuando los demonios te tengan atrapado, entonces vas a oír una risa burlona del enemigo. Entonces vas a poder escuchar una risa burlándose de ti porque te tiene bien atrapado. El Señor nos manda en su palabra. Pon atención a la palabra de Dios. No me hagas caso a mis palabras, pero quédate con la palabra del Señor. Deuteronomio 18:9. En la Nueva Traducción Viviente dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, le dijo Dios a su pueblo, ten mucho cuidado. Yo lo subrayé ahí. Ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Ahorita lo más cerca de eso es el aborto. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías. Y luego dice, ni haga conjuros, o sea, maldiciones con el diablo, ¿verdad? Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente. Atención, ni que invoque el espíritu de Cuauhtémoc, ¿verdad? El espíritu de los muertos. No sé por qué la gente invoca mucho el espíritu de Cuauhtémoc. Cualquiera que practique esas cosas es abominable, dice el original, detestable a los ojos del Señor. Precisamente por esas cosas las otras naciones hicieron, repito, precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Qué tremenda exhortación. Las personas de ustedes en el pasado, quizá antes de conocer a Jesús, practicaron el ocultismo tal vez. Esas personas necesitan de nuestra ayuda. La mayoría de nosotros fuimos preparados y ministrados a detalle en cada uno de esos pecados. Yo le doy gracias a Dios que al llegar a esta congregación, hace ya 22 años, tuve la oportunidad de ser ministrado en estas áreas. Como les repito, a mí sí me gustaban muchas cosas de la nueva era. Hace unos meses, todo un sábado, estuvimos buscando a Dios en su palabra. Tal vez algunos no se acuerdan, hubo una administración especial, todo un sábado de liberación, de llenura del Espíritu Santo, pero muy pocos asistieron. No le tomaron la importancia que tenían, se la perdieron. Y creo que es de suma importancia para tu vida romper con todo lo oculto del pasado y del presente.
Tal vez tú actualmente estás haciendo algo que tiene que ver con el ocultismo y te estás justificando. Conozco personas que ya asistían a la iglesia y se identificaban como cristianos y todavía tenían escondidas en sus carteritas la estampa de la Santa Muerte. ¿Tú guardas ese tipo de cosas? Como un amuleto, dicen, para que no les hiciera daño la Santa Muerte. Imagínate, ¿qué pensará Dios, el Santo de Israel, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que habita en luz inaccesible, perfecto en santidad, dice la Biblia, que uno de sus hijos admire, respete o rinda veneración oculta a su archienemigo, que es la muerte, el diablo y Satanás? ¿Qué crees que sentirá nuestro Dios y Padre Celestial cuando alguien de sus llamados hijos todavía le pone su estampita a la Santa Muerte? Es que es increíble, o sea, solo de ver la imagen de la Santa Muerte te puedes dar cuenta de sus intenciones y la gente lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque es adrenalina pura, el ocultismo. Una puerta, un hueco que se abre para que toda tu familia sea perjudicada. Siguiente puerta. Mira lo que dice el último versículo antes, Deuteronomio 18:14. Me faltó el 14. Las naciones que estás por desplazar consultan a los adivinos y a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer esas cosas. No sé si les quedó claro. ¿Más claro todavía? Creo que no está. El Señor tu Dios te prohíbe hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque Él te quiere proteger. Número 2. Una puerta que se abre a las cosas, al enemigo, a los demonios. En segundo lugar, es la sangre derramada de personas inocentes. La sangre derramada de personas inocentes. Por ejemplo, el aborto. En las ministraciones que hemos tenido de liberación de demonios, miramos que donde más manifestaciones de espíritus inmundos hay en las personas son en las que practicaron un aborto. ¿Y sabes por qué? Porque muchas de las personas que abortan, no todas, pero un buen porcentaje, lo hacen para tapar un pecado, para resolver una inconveniencia. Es que no me conviene ahorita tener un hijo. Es que me vino a arruinar mis planes un hijo. O porque que no se enteren que ya no soy virgen, que no se enteren que ando echando canas al aire para tapar un pecado, como lo hizo el rey David. Hermanos, David adulteró sexualmente y con una mujer que también estaba casada. O sea, no solamente adulteró con una soltera, sino que adulteró porque él estaba casado y con una mujer casada, doble adulterio. Y para tapar su pecado y no tener problemas, ¿qué hizo? Mandó matar a su esposo, al esposo del amante, en la guerra. Ahí me lo ponen al frente, se hacen para atrás y dejan que el enemigo lo mate. Así murió en batalla. ¿Sabían ustedes que el demonio que lleva a una persona a asesinar a su bebé, porque para Dios en su palabra, y me fascina que sin querer se dan cuenta cómo el Espíritu se une? Nuestra hermana Rosalba citó ese pasaje: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron antes de mí. Porque para Dios ese embrión, ese bebé de 2 o 3 semanas ya es una personita, ya es un ser humano para el Dios. No para el mundo, pero para Dios sí. El mismo demonio que te llevó a ti a asesinar a esa criatura, después te va a hacer sentir súper culpable, miserable y condenado, condenada. Porque así trabaja Satanás y sus sicarios. Y muchos llevan ese dolor, ese sentimiento en su corazón durante años, puertas abiertas a los demonios. Por alguna razón, la sangre derramada de personas inocentes es una puerta abierta para las fortalezas demoníacas. Puedes verlo allá en tu casa con el primer asesinato de un inocente. ¿Te acuerdas? Caín asesinando a su hermano Abel. Dice la Biblia que la sangre clamaba por justicia. Luego lo estudias allá en tu casa, allá en Génesis. Pero mientras te quiero dar este versículo tan tremendo. Mira lo que dice Salmo 9:12.
Pues el vengador de los que son asesinados cuida de los indefensos. No pasa por alto el clamor de los que sufren. Ha tenido oportunidad de ver cómo un bebecito se defiende de la vacuum que entra para abortarlo. Acabamos de ver una película de una mujer que era directora de una clínica de Parenthood, una clínica, no sé cómo se diga, de Parenthood, lo entienden ustedes, ¿verdad? Cuyo negocio es el aborto. Se supone que no se dedican a eso, que el aborto es solamente un producto adyacente a todo lo que tienen, pero en realidad eso es lo que les da el dinero. Y ellos tratan por todos los medios de convencer a todos los que entran ahí que aborten a sus niños. Pero esta mujer, aquí en los Estados Unidos, nunca había visto un aborto. Y en esa ocasión había mucha gente, había un problema, venía un huracán y entonces tenían muchas citas. Y bueno, necesitaban ayuda y entonces la llaman a ella para que vaya a colaborar y que esté ahí poniendo la maquinita del ultrasonido. Y entonces empezó a ver ella lo que hacía el bebé cuando entraba. Y el doctor le dice a ella, pero el bebé se está defendiendo, así dijo. El feto se está defendiendo. Y contesta el doctor, sí, siempre lo hace. Por eso necesitamos el ultrasonido para agarrar donde tenemos que tomar, porque se hace de lado. ¿Te puedes imaginar? Eso que no llaman bebé, se defiende, se esconde, empieza a gritar y no lo escuchas. Y muchos han filmado, en otras películas yo he visto, el grito del silencio se llama, cuando abren su boca de dolor, pero nadie los puede escuchar. Y la Biblia dice, el vengador de los que son asesinados cuida de los indefensos. Aquí está hablando de Dios. Él es el vengador que venga a los inocentes que son asesinados, que no pasa por alto. Tal vez para ti todo termina en 20 minutos, pero para Dios no. Esta mujer, al ver la realidad, cómo se hacían los abortos, había estado por años y nunca había entrado a un aborto, hasta que entró al aborto y dijo, ¡oh! Y fue tan duro en su corazón, ya estaban orando, se pasaron años orando por esta mujer. Esta mujer llegó a pedir ayuda a los hermanos que tenían su oficina enfrente de su clínica de aborto, y ahí se arrepintió y se convirtió al Señor y se convirtió en una promotora de la vida para la gloria de Dios. Pero ¿te imaginas cuánta maldición hay ahora? La Biblia dice que Dios no va a pasar por alto nunca hasta que sea resuelto por el lavamiento de la sangre de Cristo, hermano. Hasta que ese acto, mediante la confesión y el arrepentimiento y el perdón de Dios por medio de Cristo, que es lo único que rompe la maldición, amén, traiga paz, restaure el alma de aquellos, de esos recuerdos, de esos asesinatos, etcétera, que te cautivan. Por eso el enemigo usa de ese suceso para conquistar familias, para tosigar esos lugares donde hubo abortos, suicidios, asesinatos, violencias. Son lugares, son fortalezas controladas por los demonios, hermano. Ahora, nosotros no debemos tener miedo a eso. Simplemente debemos conquistar esos lugares en oración, en intercesión. No que aquí hubo un montón de cosas, ahí se encuentran lugares cuando terminan las guerras. La cantidad de muertos que hay, la sangre que se derramó, hace que esas ciudades se sientan raras, oprimidas. Y tiene que venir la iglesia del Señor a estar pidiendo perdón al Señor y limpiando y pidiendo la presencia de Dios. Y eso es poderoso. Ahora, quiero que piensen un poquito en esto. Principalmente le hablo a los hombres. Atención a los hombres. Si el derramamiento de sangre le da lugar al diablo, ¿no creen ustedes que al ver películas violentas, películas extremadamente sangrientas, al jugar a los jóvenes esos juegos de computadora bien gráficos, ¿verdad? Donde hay muchísimos asesinatos, se miran los atropellamientos, ¿verdad? Un día me quedé viendo uno de los videos de mi hijo, ¿no? Y va y atropella a las personas y sale la sangre por ahí. Personas navajeando a otras, disparando al cuerpo de otros y desbaratándolo. Salta la sangre por todos lados, o sea, lo ponen bien gráfico, así, casi salta así en la pantalla. Ahora, yo me pregunté de repente cuando estaba haciendo eso, ¿no creen ustedes que estamos también dando lugar al diablo?
Si estamos viendo que el derramamiento de sangre, sobre todo sangre inocente, no es del agrado del Señor. La mayoría de las películas de acción, como así les llamamos, ¿verdad?, tienen por lo menos 15 minutos de violencia extrema, por lo menos. Y siempre lo meten. ¿Saben por qué? Porque es comercial. Saben que a la gente eso es lo que les atrae, eso que les gusta, ¿no? No, esta película no estuvo muy buena. ¿Por qué? Pues no descuartizaron a nadie, no volaron cabezas. Pero esta, no, sí está buenísima, mira nada más. Y a los hombres como que nos gusta, ¿no? ¿Cómo te sientes después de una película así? Como un toro, ¿no? Como que no te toquen porque eres karateca en ese momento. Te sientes ahí. Ip Man, el maestro de Bruce Lee. Bueno, cercas rotas. Número siguiente. La tercera puerta son los traumas. La tercera puerta que puede abrirse para el enemigo, la cerca rota, son los traumas. Los traumas son heridas emocionales causadas por los pecados de otros. O sea, no es por tus propios pecados, sino por los pecados de otros. Pecados de terceras personas que sí nos afectaron a nosotros. Por ejemplo, el pecado del rechazo, el abandono, los abusos, porque hay muchos tipos de abusos, abuso de autoridad, así como abusos verbales y muchísimo más los abusos sexuales. Peor si fue en nuestra niñez. Pero también las burlas, hermano, la traición de tus mejores amigos o de tu esposa, tu esposo, la infidelidad que conduce a un doloroso divorcio, los sustos. ¿Te asustaron? ¿Te traumaron? Las humillaciones. ¿Te bajaron los pantalones cuando eras un niño y todo el mundo se rió de ti? Las vergüenzas públicas, la discriminación, el acoso que hoy llamamos bullying. Si esas heridas emocionales no son sanadas, se convierten en una puerta abierta donde tiene libre acceso los demonios correspondientes. Entra el demonio de rechazo, entra el demonio de inseguridad, entra el demonio que se hace llamar a sí mismo vergüenza. O sea, no es que haya demonios de vergüenza, de rechazo, sino que ellos adoptan el nombre, se bautizan de ese nombre. Y cuando salen, ¿quién eres? Soy vergüenza, me dicen a veces. Uno de ellos me dijo, soy vergüenza. Yo dije, ay Señor, ¿qué le pasó a este pobre? Y empezamos a investigar hasta que llegamos a la raíz de su problema. Y cuando perdonó a la persona que lo avergonzó, él fue liberado. Demonios, espíritus de temor, de odio. El terrible demonio de la depresión. Wow, es horrible. De la baja autoestima, de la soledad. Hay gente que no se da cuenta, pero lo controla un demonio de autocomiseración, de autocompasión. Platicas con él y siempre es la víctima. Siempre termina llorando. No, yo soy. Es que a mí mi esposa. Es que a mí mi esposo. No, es que si tú vieras, ¿no? Y se hace la víctima, pero si tú tuvieras discernimiento te darías cuenta que no es él, no es ella, es un espíritu de autocompasión que trata de dar lástima y no es verdad, está engañándonos. O el demonio que nos lleva a odiarnos a nosotros mismos. El demonio que conduce a la gente a escapar de su mundo con el alcohol, con la cocaína, con el suicidio. O el demonio de la lujuria que te esclaviza al placer sexual sin verdadera intimidad. Nada más estás viendo una película ahí falsa, 8 cámaras. ¿Te imaginas? Es una hipocresía, es la falsedad más grande que hay. Los demonios de violencia o los demonios que llevan a las personas a hacerle a otros lo que les hicieron a ellos. ¿No te ha pasado? ¿No has escuchado 1001 vez personas que dicen, híjole, lo que tanto odiaba de mi papá es lo que estoy haciendo con mis hijos? ¿Lo has escuchado? Ay, eso que no soportaba de mi madre, lo estoy repitiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Demonios que llevan a las personas a hacerle exactamente lo que a ellos les hicieron.
Y este es el área en la que más nos enfocamos en nuestras reuniones de ministración. Porque la mayoría de las personas que necesitan liberación no son personas abiertamente malas, hermano. O súper pecaminosas, no. O plagadas de demonio, no. Son solo personas que diríamos en términos humanos, personas buenas, pero que están atadas por lo que vivieron antes de nacer, por lo que vivieron en su niñez, en su juventud temprana. Porque esos niños que todavía no pueden protegerse a sí mismos, que todavía no tienen una cerca propia, niños que se supone que deben ser protegidos por sus papás, somos los papás los que ponemos esa cerca de protección. Y qué terrible que esos mismos papás son los que los estén violando. ¿Te imaginas lo que sucede en una personita de 0 a 5 años? Esas personas que se suponía que los iban a proteger son los que precisamente los están abusando emocionalmente, los que los maltratan, los que los golpean. Por eso esos niños se levantan con tablones rotos en sus vidas. Viven con áreas totalmente desprotegidas, donde Satanás se mete todo el tiempo. Increíblemente terminan acariciando sus propios demonios. Abrazan el abuso. ¿Sí has oído de gente que se vuelve masoquista y necesita ser abusada para sentirse bien? Ahora hay relaciones sadomasoquistas. Pareciera que disfrutan con su sufrimiento. ¿Qué es eso? Puros demonios. O gente que presume sus cadenas y levanta la botella que lo tiene. Mira esta. Brindo por ellas, por las botellas. Presumiendo sus cadenas. Híjole, los traumas en un bebé son muy fuertes porque un bebé de 1 o 5 años absorbe todo, mi hermano. Somos como esponjitas. Así que las frases como cállate la boca, o más feo, ¿verdad? Que no lo puedo decir aquí en el micrófono. O frases como es que no te soporto, escuincle. Tú no eres mi hija, le dicen alguna. Cuando regreses no estaré aquí. ¿Cuántos hombres le dicen a sus hijas, a sus hijos, tu mamá no te quiere, pero yo sí te quiero? Tu mamá no te quiere, pero yo sí te amo. Wow, y entonces le queda el mensaje, mi mamá no me quiere. Igual las mujeres, no, tu padre es esto, tu padre es aquello, pero yo, conmigo sí puedes contar. No puedes contar con tu padre, mira, nos abandonó, pero yo nunca te abandonaré. Y estamos ahí. Frases como, cuando regreses no estaré aquí. Imagínate decirle a un niño, mira, vete, pero cuando regreses yo no voy a estar aquí. Conmigo no cuentes, haz de cuenta que no existo. Todo eso produce una sensación de mucho miedo, de mucha inseguridad en un niño, en un pequeñito, y cuando crece sigue habiendo un niño maltratado en el corazón de las personas. Es materia prima para Satanás, hermano. Todo eso lo usa para hacer todo su trabajo de destrucción en la vida de las personas. Y hermano, para ser liberados totalmente de esos traumas, nosotros necesitamos algo que todo el tiempo predicamos. Pero aún así, muchos no lo hacen. ¿Y a qué me refiero? Bueno, lo primero es perdonar. Perdonar a la persona que nos hizo daño. No existe otra salida, mi hermano. De acuerdo a la palabra de Dios y tal como Él nos diseñó, tenemos una salida. Solo es el perdón. No existe otra. Dios dice que si no perdonamos, una puerta permanece abierta en nuestras vidas. Por eso muchas personas tropiezan con la misma piedra muchas veces y como que atraen precisamente ese tipo de personas a las que no han podido perdonar. Por ejemplo, dicen, es que no puedo perdonar a mi padre que por su cochino alcoholismo nos dio una vida miserable. ¿Y sabes qué? Luego van y se casan precisamente con un marido alcohólico que les hace la vida miserable. ¡Wow! Estoy hablando de hechos reales, ¿eh? Estoy hablando de situaciones que en mi propia familia y en mi familia extendida yo he visto y vivido. Eso no va a parar, hermano.
hasta que se cierre la puerta con el perdón. Yo no quiero ver a mis sobrinas, a mis nietas y nietos siendo esposas de un hombre casado, amantes, siendo la otra. Pero hay familias que terminan así, porque no han podido perdonar al padre que se robó a la abuela, etcétera, 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 etcétera. Lo siguiente después del perdón es pedirle al Señor Jesús que sane la herida. Y existen diferentes maneras de hacerlo. Una de ellas es conducir a las personas a que vean lo que sucedió en la cruz del Calvario, que vean que nuestro Señor Jesús en esa cruz murió por sus dolores. Otra forma es hacer una hoja pormenorizada, perdonando cada cosa, cada actitud que el Espíritu Santo nos recuerde y dársela al Señor Jesús. Llevarla hasta la cruz. Señor, así como clavaste todos mis actas contrarias, yo también clavo todo lo que hicieron contra mí, Señor. No quiero tenerlo, resuélvelo tú, que tu sangre los perdone, Señor. Yo también quiero ser libre. Algunos simbólicamente la clavan en una cruz de madera, simbolizando que le dan a Jesús esa carga, para que sea Él quien cargue sobre sus espaldas los pecados y el dolor producido por otras personas, a nosotros mismos. Y a través de ese proceso, bueno, las personas comienzan a ser sanadas. Pero otra forma es permitiendo que Jesús entre a esos cuadros dolorosos en tu vida. Cuando le pedimos al Espíritu de Dios que revele esos momentos que muchas veces quedaron sin resolver en el subconsciente, en tu mente, que a veces sueñas. Y obviamente que las personas pues van a experimentar temor, dolor, algunos hasta frío, nerviosismo. Es un cuadro muy triste, pero luego por medio de la oración el Señor como que entra, como que aparece en esos cuadros grises y esas escenas se llenan de color. El ambiente cambia, viene la paz, el abrazo de Jesús. Y el pasado, hermano, yo sé que el pasado no puede ser cambiado, pero sí puede ser sanado. Voy a repetir esto. El pasado no puede ser cambiado, pero sí puede ser sanado. ¿Lo quieres decir conmigo? El pasado no puede ser cambiado, pero la Biblia dice que mi pasado puede ser sanado. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, así dice la Escritura. ¿Cómo puede ser sanado? Es una sanidad de los recuerdos. Es una sanidad de las emociones que causan esos recuerdos. A través del amor y la capacidad de perdonar que nos da el Espíritu de Cristo Jesús. Ay, es que yo no puedo perdonar. Mira, la Biblia dice que tú debes perdonar, pero no te deja solo. Dios te quiere dar el poder de su amor para que, derramado en tu corazón, tú extiendas la misma gracia a los demás. El Espíritu de Cristo Jesús, ese que llegó a pedir por sus torturadores en la cruz, el que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo que no sabían lo que hacían? Y Jesús dijo: no, perdónalos, porque si se hubieran sabido a quién estaban crucificando. No el centurión, después de ver morir a Jesús, se conmovió y dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Estaba ciego y de repente el Señor le abre los ojos espirituales. Mira lo que dice la palabra. Mateo 18:32. Vaya conmigo. Entonces el rey le ordenó. ¿Se acuerdan de la parábola que dio Jesús para ilustrarnos el perdón? Finaliza esta parábola diciéndole a ese hombre malo, a ese siervo que no quiso perdonar. Entonces el rey le ordenó presentarse ante él y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné toda aquella gran deuda porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve de ti? Y luego dice: y muy enojado, el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así, escúchame bien este versículo, así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a sus hermanos. ¿Qué sentencia de nuestro Señor Jesús? ¿Qué es lo que va a hacer según el versículo 34? El rey lo entregó a los verdugos.
¿Qué es un verdugo? Personas contratadas cuyo único propósito es martirizar a sus víctimas. ¿Sabes quiénes son esos verdugos? Los demonios. Guarda resentimiento, guarda rencor, niégate a perdonar y estarás en posesión de los verdugos. Si no perdonas de todo corazón a tus hermanos, al que te hizo daño, así hará mi Padre Celestial. No es el diablo, híjole. Yo sí le tengo más miedo a Dios. O sea, el diablo pues sí es poderoso, pero en la sangre de Cristo ahora sí que nos hace los mandados. Pero cuando es Dios el que está poniendo un juicio, ¿quién le puede quitar la mano a Dios? Cuando Él está diciendo y nos está advirtiendo, así también hará mi Padre Celestial, ese Dios santo y bueno, precioso que tanto queremos. Bueno, ese, si tú no perdonas, te va a entregar a los verdugos. Después de eso, tenemos que pedir al Señor Jesús que llene esos vacíos, esos faltantes. Como la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Que tenía vacío, que mendigaba amor que nunca la saciaba, nunca la llenaba, siempre tenía más sed. Bueno, si sigues bebiendo de la pornografía, si sigues refugiándote en el trabajo, si sigues llenándote de todo eso, en los hombres, buscando saciar tu necesidad de ser amada, volverás a tener sed, dice la Escritura. Pero si bebes del agua que yo te daré, dijo Jesús, no tendrás sed jamás. Entonces, ¿por qué los cristianos podemos llegar nuevamente a sentirnos insatisfechos, hermano? ¿Por qué dejamos de beber de esa agua? Esa es la razón. Cuando tú dejas de tomar del agua de vida, cuando nos separamos de la vid, por eso, porque dejamos de recibir la savia del tronco, porque volvemos a pecar y no nos arrepentimos inmediatamente. Y entonces se abren puertas a espíritus de insatisfacción, de desapego de Dios, porque al contristar al Espíritu de Dios, cuando hacemos entristecer, hermano, al Espíritu de Dios que mora en nosotros, todo comienza a apagarse. Por eso la palabra de Dios dice y nos exhorta en 2 de Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, demonios, sino de poder, de amor, de dominio propio. Esos son los espíritus que tenemos, el Espíritu Santo de poder, de amor, de dominio propio. Dios nos aconseja que avivemos el fuego. Él mandó que por ningún motivo se apagara el fuego de los candeleros ni el fuego del altar del holocausto. Lo puedes leer allá en Levítico. Le mandó a sus sacerdotes remover las cenizas que podrían apagar el fuego, sacarlas y ponerlas lejos. Y todas las mañanas poner nuevos leños para que el fuego nunca se apague. Hermano, hermana, ya no vivamos de cenizas de fuegos pasados. Pongamos leños frescos para hacer avivamientos nuevos en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren un avivamiento en nuestros hogares? En mi congregación yo quiero un avivamiento. Hermano, el tiempo ha avanzado y hay muchas puertas abiertas que solo voy a mencionar porque quiero ya ir terminando. Pero los pecados habituales son como cuando dejamos comida tirada en la cocina, restos de comida. Y al rato tenemos las horribles y desagradables cucarachas. ¿Por qué vienen los roedores, los animales? Por la basura. Solución, usted quita la basura, usted quita el alimento para esas cosas y dejan de venir. Tú dejas de alimentar a los demonios y los demonios se van. Ellos comen basura. Tus pecados habituales son los que le abren son mis pecados los que abren las puertas al enemigo. Yo creo que el error más grande de las ministraciones de liberación es que se les echa fuera a los demonios a las personas, pero no se les enseña a vivir en santidad, en limpieza. No se les enseña a sacar la basura de sus vidas. Los pecados sexuales, wow, hermano, dice la Biblia, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? No, es que no me va a pasar nada. El adulterio es una puerta abierta a los demonios. Uy, pastor, pero si yo nunca he estado con ninguna otra persona en la cama que no sea con mi esposa. Sí, pero
¿con cuántas mujeres has estado en tu mente que no son tu esposa? Ya no te tengo que mostrar en la Biblia lo que dijo el Señor Jesús sobre adulterar en nuestro corazón, ¿verdad? Ya te lo sabes. ¿A cuántas mujeres codiciamos los hombres durante la semana? Aún en la iglesia, santo Dios. Si estuviéramos conscientes que con cada mal pensamiento, con cada mirada con codicia se está comenzando a introducir un asqueroso y horrible demonio inmundo putrefacto. Si pudiéramos tener esa conciencia, luego cerraríamos esa puerta. Ceñiríamos los pensamientos sueltos, como dice la Biblia, ceñiríamos los lomos de nuestro entendimiento, alabaríamos al Señor, bendeciríamos a Dios por nuestro propio manantial, aleluya, los que somos casados. Y ustedes, manantiales, no se descuiden. No dejen de refrescar la sed de sus valiosos esposos que tanto las aman y necesitan para ayudarlos a que el enemigo no los tiente por su incontinencia, así dice la Biblia. Manantiales, amadas manantiales, échenle una miradita ahí en su casa en 1 Corintios 7:5. A ver, grábatelo. 1 Corintios 7:5. Espero que todos me estén entendiendo, ¿verdad? Pero abusados varones y abusadas mujeres con el pecado de la pornografía. Cuando una persona se sienta a ver pornografía de cualquier tipo, está invitando a demonios de lujuria que vengan a alimentarse de tu pecado, se sienten junto a ti, te pongan el brazo. Cuando te sientas a ver una página, una imagen, un video porno, a tu lado está un horrible y gigantesco demonio abrazándote, tomando control de tus ojos, de tus pensamientos. Es horrible tener una mente sucia, unos ojos lascivos. En mi juventud yo viví preso de eso. Es horrible. Si Dios te liberó de aquellos pecados, no vuelvas a cometer tu propio pecado. No te vuelvas a comer tu propio vómito. ¿Ha visto a los perros que hacen eso? Y la Biblia lo compara así, que una persona que no ha sido salvada verdaderamente es como un perro que vuelve a su vómito, o la puerca lavada que vuelve al charco de lodo, al muladar. Se escucha bien asqueroso, pero espiritualmente así es. Cuando tú y yo, o usted, mejor así le digo, cuando usted ve pornografía, usted está ofrendando, ¿sí? Estás diezmando a la industria de la pornografía, a personas que filman, que producen, que comercializan ese tipo de basura. Tú los estás enriqueciendo. Hay algunos que, diciéndose hermanos, contratan canales de DirecTV o de Xfinity y los pagan. Mira, yo a veces buscando algún partido de soccer, de esos que a veces en los canales normales, o un programa especial, comienzo a pasar canales y luego me salen canales a los que no estoy suscrito, ¿verdad? Y empiezo a ver que este canal está suscrito y empiezo a ver de qué se trata. Y muchos son con títulos totalmente sugestivos. Pornografía triple X, ahí están. ¡Wow! Están en la programación, pero no se pueden ver porque no está suscrito al paquete. Pero yo me pregunto, si por algún motivo o un error ahí de Comcast, uno de esos canales se pudiera ver, a ver, ¿hablarías a tu proveedor de servicio para que te lo bloqueara? ¿O lo dejarías peligrosamente escondidito entre todos tus canales? ¿Qué dice la Biblia? No des lugar al diablo. No des lugar al diablo. Yo le doy gracias a mi esposa que en cuanto mira que un programa está cambiando de tono, ella dice, ni permiso me da, le cambia el canal. Y yo ni chisto porque ya sé que. ¿Está bien? Antes de Vicky yo tuve una novia cristiana muy especial que salió de esa vida. Y en los comerciales estábamos ahí en la casa de mis papás y todo. Era colombiana y me decía, no, mijito, no, eso no puede usted ver. Y me ponía la mano en los ojos. Y no me dejaba ahí porque ya no era la dueña de la casa, no podía cambiarle al control remoto, ¿verdad? Pero me ponía la mano. Y yo decía, ay, qué exagerado. No. Me cuidaba. Y cuidadito si me pasaba de listo, ¿verdad? Una mujer nacida de nueva. Proverbios 6:27, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que ardan sus vestidos? ¿Y qué decir del sexting, que está de moda? Personas que se ponen a chatear o a mensajear, a textear con temas sexuales. Y ahí están. ¿Y a ti cómo te gusta? Jehová reprenda al diablo. Puertas abiertas a los demonios.
Mira, termino con este pasaje, hermano. Primera de Pedro 1:13. Por tanto, dice la Biblia, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, los de antes, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, bueno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No abras puertas con la mentira. No abras la puerta del enojo, porque la Biblia dice, ya lo leímos en Efesios, si se enojan no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados. La traducción viviente lo dice así, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, que no pase un día, que no pase una noche sin que resuelvas el asunto. Y así hay muchas puertas, hermano. Ya no me da tiempo de ver todo lo que le sucedió al rey David por meter adulterio, asesinato y mentira. 3 puertotototas que el rey David abrió. Te las dejo para después, pero sí quiero compartirte el final, las buenas noticias, hermano. Las buenas noticias. Y las buenas noticias son las siguientes. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Esta enseñanza no quiero que la recibas como una condenación, sino como una puerta para salir, porque dice la Biblia, sino que fue enviado para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y cuál es la condenación? Dice la Biblia, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hay gente que acaricia a sus demonios, les encanta vivir así. Lucas 4:16 dice que Jesús vino de Nazaret, donde se había creado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer la Biblia. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo el Señor Jesús, por cuanto me ha ungido. Mira la obra de Cristo, para dar buenas nuevas a los pobres, a los que han sentido que su negocio se ha venido para abajo, a los que sienten que ya ningún esfuerzo les sale, que todo les sale mal. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, los que fueron maltratados por otras personas, por antiguas relaciones, por sus mismos padres, por compañeros de escuela o de trabajo. A pregonar libertad a los que están cautivos con la pornografía, cautivos con la mentira, cautivos con la falta de perdón. A los que no pueden ver al Señor, vista a los ciegos, los que han perdido de vista al Señor, los que dicen, parece como que el Señor ya no me hace caso. Y aquí están los endemoniados, a poner en libertad a los oprimidos. En un cristiano el demonio ya no puede entrar dentro de él, pero puede estar encima de él, oprimiéndolo, así dice la Biblia. Hay una gran diferencia entre el que ya le entregó su vida a Cristo. Pero el que no le ha entregado su vida a Cristo, como que viven dentro de ella. Y termina diciendo, a predicar el año agradable del Señor. Si tu vida cristiana no está siendo agradable, es que algo está sucediendo. Dice la Biblia, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Jesús. Y entonces comenzó a decirles, hoy
hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¿Cuántos quieren y necesitan que hoy el Señor los libere? Es el día de hoy que el Señor quiere quitar espíritus de vergüenza, espíritus de depresión, espíritus de condenación, de falta de resentimiento, de tantas cosas. Hermano, la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Gózate, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿cuántos son nacidos de Dios aquí en este lugar? No practica el pecado porque la simiente de Dios. Ahí está el secreto. ¿Por qué podemos vencer? No digo que nunca caigamos. Estoy hablando de practicar, dice la Biblia, hacerlo continuamente como lo hace la gente del mundo. Los nacidos de Dios no pueden practicar y vivir en el pecado porque la simiente, la semilla de Dios permanecen dentro de ellos y no pueden pecar porque son nacidos de Dios. Por eso ninguna religión te puede transformar, ninguna, esta iglesia no te puede transformar. Tú necesitas nacer de Dios. Dios quiere sanarte, Dios quiere liberarte. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. 1000 iglesias no predican esto. Hay gente que si le dices, tú eres hija del diablo, se van contra ti y te golpean. Hijo del diablo serás tú. Aquí dice la Escritura, la santa palabra de Dios, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Adivina de quién es. Por eso dice la Escritura en Juan 10:10, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir tu vida. Pero dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y Juan 8:31 dijo el Señor Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y lo más maravilloso, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Les respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. Yo le puedo preguntar a alguno de ustedes, ¿usted es esclavo? No, hermano, amén, yo soy libre. ¿Sí? Vamos a revisar tu cerca. Vamos a revisar la barda que te protege. ¿Has abierto puertas, ventanas? ¿Cómo dices tú, le decían ellos, que seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, pongan mucha atención con esto, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado que cometes. Ponle el título que quieras. Solo son mentiritas, eres esclavo de la mentira. Solo soy un poco orgulloso, eres esclavo del orgullo. Y el esclavo se queda en la casa para siempre. El esclavo no se queda en la casa para siempre. Por eso hay muchos esclavos que desaparecen de la iglesia. El hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo de Dios con mayúscula os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo te pregunto el día de hoy, ¿cuántos quieren ser libres de la esclavitud? Póngase de pie, hermano. Ponte de pie en esta tarde. Hoy estamos celebrando la independencia, hermano. No permitas que vuelvas a estar otra vez esclavizado. Dios quiere que el día de hoy espiritualmente tú vuelvas a sentir la libertad. Yo te voy a invitar a que pasen. Si tú sospechas que has abierto alguna puerta, o si tú sabes que hay puertas de tu pasado que todavía están ahí, que no se han resuelto, que todavía no ha habido una administración especial, ven, pasa. Asegúrate de ser libre. Ven adelante. Si tú no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo y quieres que Él cierre por completo ese pasado, te libere de espíritus de autoconmiseración, te libere de maldiciones, te libere de cosas que tú mismo aborreces de ti mismo, ven. Hoy es el día de tu libertad. Hoy es el día de tu independencia. Dios no quiere que seas esclavo de ninguna cosa. Vamos, apresúrate, hermano. Este es el día del Señor. Este es el día que hemos estado orando. Hemos estado orando
orando día y noche por una manifestación de libertad en este lugar. Todas las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de ¿qué cosa? De fortalezas en tu vida. ¿Has abierto alguna cosa? Hermano, solo tú y en tu intimidad puedes venir al Señor y decirle: perdóname, Señor, yo he abierto puertas de esto, de aquello. Ven sin vergüenza, ven sin pena. Estamos en casa, estamos en la familia de Dios, estamos en la casa del Padre. Él conoce todo tu corazón. No tienes por qué ocultárselo a Dios. No tienes que hablar con nadie, solamente con Dios. Ven adelante y dile: Señor, yo quiero ser libre. Libérame, Señor. Libérame, Señor. Yo necesito ser libre. Yo necesito ser libre. Yo quiero que vuelvas a imaginarte esa casa rodeada con una cerca, rodeada con una barda. Esa es tu vida. Y hay tremendos tablones que se han caído y por ahí han penetrado los demonios que han decidido regresar a su casa y la encuentran barrida y adornada, y si está vacía y si no hay ninguna protección, pueden entrar 7 veces peor, dice la Escritura. Vas a experimentar un deterioro, un retroceso. Hay algunos que sienten: ay, como que ahora ya no siento la presencia del Señor, como que voy en reversa, hermano, como que estoy retrocediendo. Escúchame bien, tal vez necesito revisar si he abierto puertas de desobediencia en mi vida. Hermano, aquí no está el Señor para juzgarte, está el Señor para liberarte. Levanta tus manos, por favor. Déjame orar por ti, déjame ministrarte en el nombre del Señor, porque no soy yo, es el nombre de nuestro Señor, es el nombre de nuestro Rey. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros queremos bendecir tu santo nombre. Queremos exaltarte, Señor, y queremos pedirte perdón, Señor, por las puertas que descuidadamente hemos abierto, Señor, ya sea con una mentira, ya sea con algún pecado habitual, Señor, ya sea con ocultismo, ya sea con pecados sexuales, Señor, ya sea con alguna cosa que estamos haciendo, Señor, jugando con el ocultismo, jugando con un amarre, jugando con una poción, jugando con las páginas en el internet, con personas que se alquilan para mirar el futuro. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, libéranos. Levanta tu mano y dile: libérame, Señor, libérame. Yo renuncio a esos pecados. Dile al Señor: yo renuncio a la práctica de mi pecado. Yo renuncio a la práctica, y menciónala ahí en tu corazón. Yo renuncio en el nombre de Jesús. Yo tomo autoridad. Yo firmemente renuncio a volver a contar chistes groseros, contar chistes en doble sentido, a rebajar mis estándares de santidad. Yo me opongo a manchar mis ojos con porquería, con basura en mi vida, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. No quiero ninguna basura. La desecho de mi vida. Hermano, lleva la basura a su lugar. Pon la basura en su lugar. Pon la basura ahí, en ese hoyo donde dice la Biblia, en el fondo del mar, y donde Dios puso un letrero: prohibido pescar. Dice la Biblia escrituralmente que al fondo del mar Dios ha lanzado nuestras transgresiones, nuestras rebeliones. Si tú hoy te humillas y le dices: perdóname, Señor, yo me he rebelado contra ti, y por eso, Señor, no estoy disfrutando la vida, Señor. Y por eso no estoy disfrutando, Señor, de una relación fresca contigo. Señor, perdóname y límpiame, Señor. Y así como Latinoamérica celebra libertad, yo quiero que este versículo sea una verdad en mi vida. Si el Hijo me libertare, seré verdaderamente libre. Levanta tus manos. Joven, señorita, si tú has bajado tus estándares, si has pecado ahí con tu novio, con tu novia, levanta una oración y pide perdón al Señor, porque no vas a permitir, tú no quieres que el enemigo llegue a tu vida y te controle como vivías antes. Eres un hijo, una hija de Dios, no lo permitas. Madre soltera, hermano soltero, ahí en el secreto de tu recámara, en el secreto de tu casa, Dios quiere estar contigo. Dios quiere ver lo que tú ves. Dios quiere pensar y platicar contigo. Quiere limpiar tu vida. La sangre de Cristo te limpia,
de todo pecado. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Vamos, confiésaselo. Dile: Señor, aquí estoy, Señor. Te presento, Señor. Confiesa eso, confiesa aquello. Dile: Señor, te lo presento, perdóname. Dile: perdóname, Señor Jesús. Tu palabra dice que tú estás en luz, que si yo estoy en luz tengo comunión con los demás y tengo comunión contigo. Que si digo que no he pecado y me justifico, te hago mentiroso. Pero si yo confieso mi pecado, yo recibo por la sangre de Cristo la limpieza de mis pecados, el perdón de mis pecados, y vuelvo a estar en luz, Señor, y vuelvo a recibirte. Los que están recibiendo a Cristo por primera vez, yo quisiera pedirles que vinieran más cerquita aquí conmigo. Yo quiero orar por ellos. Los que todavía han reconocido que no le habían entregado toda su vida a Cristo, yo quiero pedirles que vengan más cerquita de mí y que le digan: Señor, yo te necesito. Yo necesito entregarte mi corazón. Señor, yo no quiero tener nada que ver con el mal, pero yo, Señor, he tenido maldad en mi vida. Aleluya. Yo quiero que ustedes inviten a Jesús a ser el Señor de su vida. Él no va a hacerlo por la fuerza. Tú tienes que hacerlo tu Rey. Tú tienes que coronarlo y quitarte del trono de tu vida para que sea Él el que se siente y sea el Señor de tu vida. Y de ahora en adelante tú le digas: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así le decían los que Jesús llamaba. Jesús llamó a Pedro, a Andrés, y ellos dijeron: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo estaba persiguiendo cristianos y creyendo que estaba haciendo algo bueno, estaba convencido de que él era bueno, pero cuando se encontró con Jesucristo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, él cayó de rodillas y le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esa es la rendición que te da la salvación. Si crees en Jesús como el Señor de tu vida, lo haces el dueño de tu vida el día de hoy. Dile: Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, perdona mis pecados. Dile al Señor: quiero que tú me hagas tu hijo, Señor. Ahora he entendido que hay hijos de Dios y hijos que no son de Dios, Señor. Padre, yo quiero ser tu hijo. Pon tu simiente en mi corazón. Dile así al Señor: transfórmame, 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 Señor. Díselo de todo tu corazón. Dile: pon tu semilla en mi corazón. Hazme una nueva persona, Señor. Hazme una nueva persona. Ven a mí, Señor, y tócame como lo hiciste, Señor, con aquellos, Señor, que fueron totalmente transformados por ti, Señor. Gracias, Señor. Yo creo que estás vivo, Señor, que todavía tienes piedad de mí. En el nombre de Jesús yo te abro mi corazón. Dale gracias al Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo y dile: Señor, Padre, quiero que seas mi papá. Quiero ser tu hijo. Quiero ser tu hija, Señor. Por favor, entra en mi corazón. Que tu sangre limpie mis pecados, Señor. En el nombre de Jesucristo yo me entrego a ti, Señor. Renuncio a toda religiosidad, toda hipocresía de mi vida, Señor. Yo quiero conocerte, Señor. Dile así: yo quiero conocerte, Señor. Dame hambre de ti, Señor. Yo quiero entender tu palabra, Señor.
1, 2, gracias. Vamos a orar, hermanos. Yo les voy a pedir que ore uno por el otro ahí donde está usted. Hombre con hombre, mujer con mujer. Vamos a orar, vamos a bendecirnos. El Señor nos ha llamado a libertad, Él nos ha hecho libres. Y vamos a declarar la libertad sobre nuestros hermanos. Jimena, si puedes orar acá con Evelyn, por favor, o si están ahí, como les digo, hombre con hombre. María, si puedes orar con Vicky, acá con Vicky Murataya, y Alejandro con Primitivo, acá con Alejandro. Vamos a orar. Empiece a bendecir a sus hermanos. Ahí donde estén sentados o de pie, empiecen a orar por sus hermanos, empiecen a bendecirse, empiecen a declarar la palabra de Dios, lo que Dios dice sobre sus vidas. Él nos ha llamado, dice la palabra, para darnos vida y vida en abundancia. Empieza a declarar la vida en abundancia sobre tu hermano. En esta hora toda obra de las tinieblas es rota en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús recibimos esa libertad para bendecir, para hacer bendición en nuestros hogares, para hacer bendición con nuestros hijos, en el nombre de Jesús. Tú eres el cuerpo de Cristo, tú eres Cristo resucitado, así que empieza a bendecir a tu hermano, empieza a declarar la palabra de Dios sobre ellos. En el nombre de Jesús, empieza a bendecirlo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Señor, oramos por esta iglesia, Señor. Gracias porque tú nos has dado, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, que está en medio de nosotros. Y Padre, tu palabra nos dice que la verdad nos hace libres, Señor. Y en este día, tu palabra, la verdad ha sido expuesta, Señor. Y queremos ser libres y lo tomamos, Padre. En el nombre de Jesús nos declaramos libres. Declaramos que el Espíritu Santo está sobre nosotros. Que el Espíritu Santo nos revela la verdad. Al leer las Escrituras, al orar, el Espíritu de Dios nos va a traer libertad y nos va a dar revelación. En el nombre de Jesús lo recibimos en esta tarde. Y queremos caminar en santidad y en unidad. Padre, en el nombre de Jesús. Abraza a tu hermano y bendícelo. Dale gracias a Dios por su vida. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Y nos gozamos porque el Señor es bueno. Amén. Aleluya. Gracias. Amén, Señor. Gracias. Gracias, Jesús.